El valor de ventas tomado como referencia es de 43.457.82 soles. La utilidad deseada antes de impuestos se calcula de la siguiente manera. Esto es igual a ventas de referencia por porcentaje de utilidad. Entonces, el valor que ya dije antes por 20% sería igual a 8.691.56. Esta cantidad corresponde a la utilidad operativa que la empresa desea obtener antes de pagar el impuesto a la renta. El cálculo de las unidades necesarias que deben venderse se utiliza de la siguiente forma: costos fijos más utilidad deseada entre el margen de la contribución ponderado. En esta hoja se considera costos fijos más utilidad por 28.689.36. Al dividir este monto, el margen de contribución ponderado es de 7.68. Se obtiene aproximadamente 3.736.90 unidades combinadas. Estas unidades se distribuyen entre los 6 productos de acuerdo a su mezcla de ventas, es decir, no se asigna la misma cantidad a cada presentación, sino que se respeta la participación que cada producto tiene dentro de las ventas totales. Estados de resultados de la UAI. Finalmente, la hoja presentada en el estado de resultados mediante el método directo. Primero se calculan ventas totales de las unidades necesarias, luego se restan los costos variables y la diferencia es el margen de contribución. El margen de contribución es igual a venta menos costos variables. En la hoja se obtiene un margen de contribución de 28.689.36. Después se restan los costos fijos de fabricación, administración y de ventas, y el resultado final es una utilidad operativa o una utilidad antes del impuesto de 8.691.56. Por lo tanto, se comprueba que la cantidad calculada de unidades permite alcanzar exactamente la utilidad deseada del 20%. La utilidad después del impuesto, la hoja UDI tiene una estructura similar a la hoja UAI, pero presenta una diferencia fundamental. En la UAI se busca una utilidad antes de considerar el impuesto a la renta. En cambio, en la UDI se busca una utilidad que la empresa conserve después de pagar el impuesto. Por esta razón, la utilidad deseada después de impuestos debe convertirse primero en una utilidad antes de impuestos. La utilidad antes del impuesto o UAI, en esta hoja se ha establecido una utilidad equivalente a 25% del importe y el cálculo sería de 43.457.82 por el 25%, que nos da el valor de 10.864.45. Este monto representa la utilidad neta de la empresa que desea conservar después del impuesto a la renta. Sin embargo, para determinar las ventas necesarias no se puede agregar directamente esta utilidad a los costos fijos porque todavía debe pagarse el impuesto. Luego, la tasa de impuesto a la renta en la hoja es de 29.5%. La fórmula para convertir la utilidad después de impuestos utilidad antes de impuestos es igual a utilidad después de impuestos entre 1 menos tasa del impuesto. Aplicamos en los datos y nos sale 15.410.57 soles aproximadamente. Esto significa que la empresa debe generar aproximadamente 15.410.57 soles antes de impuestos para conservar una utilidad neta de 10.864.45. Y las unidades necesarias para obtener las unidades después del impuesto. Después se suman los costos fijos y la utilidad antes del impuesto requerido. En esta hoja se obtiene un total de 35.408.37 y este monto se divide entre el margen de contribución ponderado y nos da aproximadamente 4.612.08 unidades. Las unidades también se distribuyen según la mezcla de ventas de los 6 productos. Podemos observar que para obtener una utilidad después de impuestos se necesita vender más unidades que para obtener una utilidad antes de impuesto. Luego la hoja de costo estándar
En la hoja de costo estándar permite comparar dos tipos de costo, el costo estándar y el costo real. El costo estándar es un costo previamente calculado que indica cuánto debería costar fabricar un producto bajo condiciones normales y eficientes. El costo real es el costo que efectivamente se generó durante la producción, y la comparación permite encontrar variaciones favorables o desfavorables y determinar en qué elementos la empresa fue más eficiente o menos eficiente. Los tres elementos analizados son materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. El costo estándar en la materia prima. Para la materia prima se determinan dos datos principales: cantidad estándar permitida y precio estándar por unidad de materia prima. Por ejemplo, en la cerveza IPA de 500 mililitros se tiene la producción de 1200 unidades, cantidad estándar de materia prima aproximadamente 588.24 unidades de materia prima y precio estándar de 4 soles con 33 aproximadamente. Costo estándar total de la materia prima es de 2545.45 y la fórmula es el costo estándar de materia prima es igual a la cantidad estándar por el precio estándar. Para compararlo con el costo real se utilizan la cantidad real aproximadamente 525.21, precio real 4.76 y el costo real total de 2500. Aunque el precio real es mayor que el precio estándar, la cantidad real utilizada fue menor que la cantidad estándar permitida. Por ello, el análisis debe separar la variación de precio de la variación de cantidad. La variación de precios de materia prima nos indica el efecto de haber comprado la materia prima a un precio distinto del estándar. La fórmula es cantidad real por precio estándar menos precio real. Cuando el precio real es mayor que el estándar, la diferencia de precios es negativa y puede generar una variación desfavorable. En el ejemplo, el precio estándar es 4,33, el precio real 4,76, la diferencia aproximada es de menos 0,43. Esto significa que cada unidad de materia prima costó aproximadamente 0,43 más de lo esperado. La variación de cantidad de materia prima mide la eficiencia del uso de los materiales. La fórmula es precio estándar por cantidad estándar menos cantidad real. Para la IPA de 500 mililitros, la cantidad estándar es de 588.24, la cantidad real es de 525.21 y la diferencia es de 63.03 unidades. Como se utilizó menos materia prima de la permitida, se obtiene una variación favorable por eficiencia. En el resumen general, la variación total de la materia prima es aproximadamente 298.66 soles a favor. Variaciones de mano de obra. En la mano de obra se comparan la tarifa estándar por hora, la tarifa real por hora, las horas estándar permitidas y las horas reales trabajadas. La tarifa estándar es aproximadamente 38.76 por hora, la real es de 36.91 por hora y la diferencia es de 1.85 aproximadamente. Como la tarifa real es menor que la tarifa estándar, existe una variación favorable a la tarifa de mano de obra. La fórmula es horas reales por tarifa estándar menos tarifa real. Y también se calcula la variación de eficiencia, que es igual a la tarifa estándar por horas estándar menos horas reales. En algunos productos las horas reales fueron menores que las horas estándar, generando eficiencia favorable. Sin embargo, para las presentaciones Pilsener de 750 mililitros y de 1 litro, las horas reales fueron ligeramente superiores a las estándar, lo que genera una variación desfavorable de eficiencia. A pesar de ello, el resultado total de la mano de obra es de 4.138.25 a favor. Esto significa que el ahorro generado principalmente por una tarifa real menor fue superior a las variaciones desfavorables de algunas presentaciones. Variaciones de costos indirectos de fabricación, también denominados CIF, se utiliza una tasa estándar y una tasa real por hora de mano de obra. La tasa estándar de CIF es de 96.62 por hora aproximadamente. La tasa real de CIF es de 94.41 por hora aproximadamente. La diferencia favorable es de 2.21 por hora aproximadamente. También se comparan las horas estándar con las horas reales de producción y el resultado total de la variación de los CIF es de 2.484.32 a favor. Sin embargo, por productos se observan resultados diferentes, como en IPA de 500 mililitros, que es
668.20 a favor. La IPA 750 mililitros es de 751.73 a favor. La IPA de 1 litro de 835.21 a favor. Y la Pilsener de 500 es a favor. Y la de 750 mililitros de 331.03 es desfavorable. Y la Pilsener de 1 litro es de 358.62 es favorable. Esto demuestra que las presentaciones Pilsener de mayor tamaño consumieron más horas reales que las previstas, generando variaciones desfavorables. El resumen de variaciones totales. En la hoja se presentan las siguientes variaciones generales. Materia prima 298.66 a favor. Mano de obra 4.138.25 a favor. Y costos indirectos de fabricación 2.484.32 a favor. Al sumar las tres variaciones se obtiene 6.921.23 a favor. Este resultado significa que el costo real fue menor que el costo estándar total. El costo estándar acumulado fue aproximadamente de 78.785.28. El costo real acumulado fue aproximadamente de 71.864.05. La diferencia viene a ser de 6.921.23 a favor. Por lo tanto, la empresa logró producir gastando menos de lo que inicialmente había presupuestado. Y el efecto en el estado de resultados. Se comparan los resultados reales con los resultados estándar. Las ventas totales son iguales en ambos casos, de 64.542. Sin embargo, el costo de venta real es de 44.275.92, mientras que el costo de ventas estándar es de 51.702.53. La diferencia es el costo de ventas es aproximadamente 7.426.61 a favor. Como consecuencia, la utilidad bruta real es mayor. Utilidad bruta real es de 20.266.73 y la utilidad bruta estándar de 12.840.12. Después de considerar los gastos operativos y financieros, se obtiene que la utilidad antes del impuesto real 15.404.78, utilidad antes del impuesto estándar 8.444.37 y la diferencia favorable es de 6.960.41. Esto demuestra que el control de los costos tiene un efecto directo sobre la rentabilidad de la empresa. Gracias.